Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos de Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos a este su programa. Hoy estaremos abordando el tema ¿cuál es el fundamento de tu casa espiritual? Y para ello nos remitiremos al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 47 al 49, que dice de la siguiente manera: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mi idea central es que si tienes un buen cimiento, puedes tener un buen edificio espiritual. Tu casa espiritual es sumamente importante porque trasciende a lo eternal, por lo que merece interés de tu parte en ponerle un buen fundamento para que sobre este se construya un edificio espiritual, no solo hermoso, sino diseñado para resistir las amenazas, los riesgos e imprevistos que pudieran presentarse. Entonces, este tema lo vamos a dividir en dos interrogantes. La primera interrogante es: ¿cuándo se pone mal fundamento a nuestra casa espiritual? ¿Cuándo se pone mal fundamento a nuestra casa espiritual? En primer lugar, cuando no oyes atentamente lo que debes. El texto que leímos dice: mas el que oyó y no hizo. Esto te puede acarrear pérdida inútil de tiempo, te puede echar a perder tu propia vida. Esto en términos de casa espiritual está vinculado con lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Dice: en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible, dice la Escritura, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte con el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, agrega la Escritura, se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Fíjense que aun cuando solo oyes atentamente lo que debes, te estacionas. Si no accionas, muchos a estas alturas deberían ser ya útiles en el reino de Dios. Sin embargo, se conforman solo con estar tomando leche espiritual todo el tiempo. El fundamento se pone una sola vez. No puedes estar poniendo fundamento todas las veces. Construyendo una casa, el fundamento solo se pone una vez. Por eso deben aprender a oír lo que Dios, el maestro por excelencia, tenga que decirte. Entonces, ¿cuándo se pone mal fundamento en nuestra casa? Número 2, cuando no haces lo que debes oportunamente. Dice la Escritura: mas el que oyó y no hizo, no es suficiente solo con oír, porque se requiere saber oír. Y para
Es decir, saber oír para hacer oportunamente lo que se debe. Es decir, oír y hacer puede presentarse en 3 escenarios. Oír y hacer antes de tiempo, oír y hacer postergando el tiempo y oír y hacer en el tiempo propicio. El último escenario es el que nos premia porque corresponde a tener conexión con los deseos y propósitos de Dios. Pero cuando no haces lo que debes oportunamente, pones en riesgo tu vida, te expones a la ruina. Debes de saber entonces que tu vida es una casa espiritual invaluable, que no la puedes edificar con cualquier material. Por eso Dios diseñó de antemano los materiales con estándares superiores, que son capaces de sobrevivir las transiciones más dramáticas que se te presenten. Mira y escucha lo que declara Romanos 8:28 en adelante. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra o a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿O la indigencia? ¿O el peligro? ¿O la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pones entonces mal fundamento en tu casa espiritual cuando no haces lo que debes oportunamente. ¿En qué otra condición se pone mal fundamento? ¿Cuándo se pone mal fundamento en nuestra casa espiritual? En tercer lugar, cuando tienes una visión de corto plazo. Dice la Escritura que leímos al inicio, edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Muchos no advierten que hay mucho más que esta vida es totalmente temporal, pero lo que decidas en lo temporal definirá lo que serás en lo eternal. El hombre de la parábola edificó su casa sobre tierra y sin fundamento. Es como estar solo ocupado en trivialidades y no darte cuenta que la vida es más que esta vida y que debemos de vivir de tal forma que edifiquemos una casa espiritual a la medida de las expectativas de nuestro Dios. Mira y escucha lo que nos advierte Lucas capítulo 13. Dice, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían su sacrificio. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año, para que pueda acabar a su alrededor y echarle abono, así tal vez de aquí en adelante de fruto. Si no, le dice, córtela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes mal fundamento cuando tienes una visión de corto plazo, y cuando esto ocurre, lo que está pasando es que estás enfocado en lo temporal, pero te has olvidado de lo que es trascendente. ¿Cuándo se pone mal fundamento a tu casa espiritual? En cuarto lugar, cuando no te anticipas a los riesgos. Dice la Escritura del inicio, contra
contra la cual el río dio con ímpetu. Es decir, la vida toda, desde que nacemos hasta que morimos, es una prueba continua. Por tanto, no podemos construir un edificio espiritual sin considerar y anticiparnos a los riesgos, porque es insensato de nuestra parte. Las personas cristianas y no cristianas sobrevivimos situaciones difíciles, unas peores que otras. Sin embargo, lo que nos diferencia unos de otros es lo que sabemos y en lo que creemos. No podemos evitar que los ríos de las dificultades vengan contra nosotros, pero sí podemos anticiparnos al riesgo, edificando nuestras vidas, poniendo el fundamento correcto en un terreno adecuado y solidificando con los materiales correctos que el mismo Dios nos oferta en su palabra. Si en esta vida no te anticipas a los riesgos, no solo temporales, sino también espirituales, te haces vulnerable. Observa y escucha lo que hoy te dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ha sido puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es de insensatos entonces no anticiparnos a los riesgos, tanto presentes como venideros, cuando se nos ha proporcionado una fuente de provisión. Por eso, fíjate, cada uno debe tener cuidado cómo construye, pues la obra de cada uno será probada por el fuego en el día del juicio. La misma palabra declara que si la obra del que construyó permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por la llama, recibirá pérdida. Entonces, anticípate a los riesgos. Nunca es demasiado tarde para comenzar. ¿Cuándo entonces se pone mal fundamento a nuestra casa espiritual? Número 5. Cuando no adviertes sobre la condición del terreno donde poner el fundamento de tu casa espiritual. Dice la escritura inicial, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra. En este punto, ¿qué mejor, por ejemplo, que observar la parábola del sembrador, la cual es sumamente gráfica y aplicable totalmente a las personas de esta época? En Mateo 13, versículo 13 en adelante dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos entonces se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes, les dijo, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, les dice el Señor aquí, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón. Y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino, fíjense. Luego dice, y el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo.
Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? Que la condición del terreno de tu corazón es sumamente importante. Dios puede renovar, limpiar, sanar. ¿Para qué? Para prepararlo en la edificación de tu casa espiritual. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Cuántas cosas impiden que puedas hacer casa espiritual? Bien, este tema es sumamente interesante, pero es momento de hacernos una pausa, pero al volver vamos a tratar con la interrogante: ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Entonces, quédate con nosotros mientras te brindamos un anuncio. Ya regresamos enseguida. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Estamos de regreso abordando el tema: ¿cuál es el fundamento de tu casa espiritual? Y hemos reflexionado con la primera interrogante: ¿cuándo se pone mal fundamento en nuestra casa espiritual? Y respondimos de 5 maneras: cuando no oyes atentamente lo que debes. Número 2, cuando no haces lo que debes oportunamente. Número 3, cuando tienes una visión de corto plazo. Número 4, cuando no te anticipas ni prevés los riesgos. Y número 5, cuando no adviertes sobre la condición del terreno donde poner el fundamento de tu casa espiritual. Nuestro texto, hablamos de Lucas 6, 47 al 49, donde nos presenta, y ya lo dijimos al inicio, la parábola de aquellos 2 hombres, el insensato y el prudente, que construyeron una casa espiritual. Uno sobre terreno sin roca y el otro lo estableció en una roca, donde después vinieron vientos y todo eso, y su casa no se destruyó. Pero quiero que reflexionemos en la segunda interrogante. Reflexionemos entonces sobre la segunda pregunta: ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 1: cuando hay interés de recibir la información adecuada y correcta. El texto original dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es decir, esto nos lo demuestra Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y también en Proverbios 4, versículos 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es preciso demostrarle al Señor nuestro interés de recibir de Él la información adecuada para edificar la casa espiritual. Muestra tu interés y aplícate en recibir la información que Dios tiene para ti en lo que concierne a edificar tu casa espiritual. ¿Cuándo entonces el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 2. Cuando edificas conforme al diseño divino. Mira lo que dice Mateo 13:23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Es decir, el diseño del Señor para edificar casa espiritual consiste en 3 acciones simples. Número 1, recibir u oír la palabra. Número 2, entender la palabra. Y número 3, producir conforme a la palabra recibida o sembrada. Es decir, los diseños de Dios son simples y fáciles de llevar y están al alcance de todos. Los que aspiren o los que anhelen edificar una casa espiritual bajo la dirección del arquitecto y constructor divino. Entonces, construir casa espiritual no es una tarea de un día, es una tarea de toda una vida, en la cual se requiere de estar enyugados con el Señor para poder aprender. Necesitamos ser amansados y hallar el ritmo a seguir
pues solo así se hará fácil y ligero el proceso. Observa lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate, es un mito que servir y seguir al Señor es difícil. Él nos muestra a través de esta escritura lo contrario. Quizá lo difícil es tomar la decisión de enyugarnos con Él, para hallar el paso, el descanso y experimentar lo fácil y ligero que es su carga, cuando puedes contar y dejar que Él te ayude, por supuesto. Entonces, no te apartes del diseño del Creador, porque lo necesitas para edificar tu casa espiritual. Entonces, ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 3. Cuando profundizas el cimiento que te servirá de base. El cimiento es una de las partes del diseño de la casa espiritual más importante, el cual debe ser colocado en un buen terreno y además debe profundizarse para que le dé consistencia y seguridad al resto de la edificación. Lo peor que puede suceder en construir una casa espiritual sin fundamento, de antemano se puede pronosticar ruina y destrucción. En tanto que quien desea hacer una buena casa espiritual debe cavar, debe ahondar y, si es posible, tiene que poner el fundamento sobre la roca. ¿Para qué? Para que su resultado sea exitoso. En Lucas 6:48 expresa que el que le busca y le oye y hace lo que él manda es quien cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Podemos apreciar que no es cualquier fundamento ni cualquier terreno. En Efesios 2:20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el fundamento y los materiales para la edificación de tu casa espiritual ya fueron revelados por el Señor, en tal sentido que no debes colocar sobre tu casa espiritual materiales extraños y de dudoso diseño. La fuente, la cantera para construir y edificar tu casa espiritual es Dios mismo, es su palabra, por lo cual tienes que profundizar y cavar y ahondar para que tu fundamento y tu cimiento espiritual sea el correcto. Entonces, ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 4. Cuando te preparas para resistir los riesgos. Lucas 6:47 declara: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, construir casa espiritual no es automático, implica preparación, dedicación, disciplina, implica un proceso de vida de principio a fin, donde todo es importante: el diseño, el terreno, los recursos, los materiales, el tiempo, etc. Observa 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante. Dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Ahora observa lo que dice 1 Pedro capítulo 4. Dice: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, dice, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan entonces, fíjate, al desobedecer la palabra.
para lo cual estaban destinados, por lo cual tienes que prepararte, tienes que considerar los riesgos que vas a afrontar, sea que edifiques casa espiritual o no. Entonces, ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 5, y con esta cerramos. Cuando no escatima ni tiempo ni recursos para edificar con lo mejor. Debes de saber que edificar implica tiempo de sembrar, de sacrificar, tiempo de esperar, pero si se persiste en ello, no escatimando ni tiempo ni recursos, se cosechará lo esperado, como declara Gálatas 6, 8 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la tarea de edificar casa espiritual significa ser diligentes, ser prudentes, tomar desafíos, tomar oportunidades, tomando discernimiento de la voluntad y los propósitos del Señor, tal como lo declara Efesios 5, 14 al 17, que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Reacciona y date cuenta. ¿A qué le estás dedicando tus energías? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo, tus recursos? En lugar de hacerlo en aquello que en realidad es importante, cuando no sabe lo que será mañana. Si hay algo trascendente, es la edificación de tu casa espiritual. En tal sentido, tienes que observar lo que te dice Santiago 4, versículo 13 al 17. Dice: ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Mira, así que la cuestión aquí es: no escatimes en construir tu casa espiritual, porque tu casa espiritual trasciende y trascenderá la eternidad divina si está hecha con los materiales correctos. Entonces, qué importante es saber construir nuestra casa espiritual. Hagamos un resumen de nuestro tema de este momento y respondamos a la interrogante: ¿cuándo el fundamento es adecuado para edificar casa espiritual? Llave número 1 dijimos: cuando hay interés de recibir la información adecuada y correcta. Llave número 2, cuando edificas conforme al diseño divino. Llave número 3, cuando profundizas el cimiento que te servirá de base. Llave número 4, cuando te preparas para resistir los riesgos. Y llave número 5, cuando no escatimas ni tiempo ni recursos para edificar con lo mejor. Mi llamado es el siguiente: asume el reto y compromiso de poner el correcto cimiento espiritual en tu casa espiritual, preparando adecuadamente el terreno de tu corazón para que seas un edificio confeccionado con los mejores materiales que Dios dispone. Hemos llegado al final de su programa Llaves de Sabiduría, recordándote el tema que hemos abordado: ¿cuál es el fundamento de tu casa espiritual? Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.